En esta mañana vamos a entrar a otro bloque de las enseñanzas para los jóvenes. Nos hemos propuesto dirigirnos a los jóvenes con la finalidad de poder instruirles en el camino del Señor. Y sabemos que el consejo de Dios se puede revelar de muchas formas, pero Dios básicamente los ha comprimido en las Escrituras. Entonces, este es un nuevo bloque, el cual vamos a denominar consejos para los jóvenes, pero vamos a dividirlos en dos grandes bloques. El primer bloque va a ser consejos espirituales, que tienen que ver con el alma, con las disposiciones del corazón, con los pensamientos, a qué le dedicamos nosotros nuestra energía, algo que no podemos ver. El otro bloque será consejos prácticos, es decir, lo que puedes hacer, lo que es visible para los hombres. Pero antes de entrar a este bloque, quisiera darte algunos parámetros, según la Escritura, de cómo tú deberías recibir los consejos. Un consejo sabemos que también puede ser rechazado, pero sabemos también por las Escrituras que el consejo de Dios es un consejo que permanece para siempre. El consejo de Dios no es como el consejo de los hombres, que puede que sirva o puede que sea inútil. El consejo de Dios es para vida eterna. Por eso, antes de enfocarnos o llamar tu atención para que mires la palabra del Señor y la recibas, quisiera que miraras algo muy importante, y es la disposición del corazón para recibir la palabra de Dios. La arrogancia del necio entorpece la sabiduría y el camino hacia ella. Mira por favor Job, capítulo 11, versículo 12. Dice el Señor: el hombre vano se hará entendido, cuando un pollino de asno montés nazca hombre. Antes de entrar al tema planteado, quisiera mostrarte con qué actitud debemos nosotros recibir los consejos de Dios, con qué finalidad, para que saques provecho de ellos y que seas bendecido. Nuestro Dios es bueno y Él nunca va a establecer un consejo para tu perdición, para tu ruina. El Señor quiere que cuando aceptes su consejo, al obedecerle de corazón, tú seas bendecido en esta tierra y también cuando mueras, para que en la eternidad estés preparado. Vamos a comparar, como el Señor nos decía, que nuestro corazón es como un terreno fértil, donde puede que la semilla sea o no germinada. Entonces, nuestro corazón puede ser o no fértil, puede estar blando, o tu corazón también puede ser una roca dura, donde jamás va a sembrar el sembrador esta gran semilla. Por eso, espero que tu corazón, antes de recibir un consejo, pueda ser un corazón que tenga buen ánimo, y sobre todo, que tu corazón pueda ser objeto del poder y de la gracia de Dios. Porque no depende de ti que el corazón sea como una roca o sea como un terreno blando donde crezca esa semilla. Entonces, como primer parámetro, quisiera que pensaras que, por favor, acércate a los consejos de Dios con humildad. Un terreno donde no crece la palabra del Señor ni da fruto es un espíritu soberbio y orgulloso, un espíritu que pretende saberlo todo y que pretende despreciar todo intento de ayuda. Dice Proverbios 16:2, como lo leíamos, que la persona insensata y soberbia cree que su camino es recto a sus propios ojos, pero paradójicamente el corazón del hombre le engaña. Y puede que creas que estés en un buen camino, pero si no está ajustado a la palabra de Dios, si no estás teniendo un corazón receptivo a lo que Dios dice, tu corazón te va a engañar y te va a llevar por un mal camino. El vivir la vida pretendiendo saberlo todo sin ser enseñado, automáticamente va a poner un escudo o una armadura donde la palabra de Dios no va a poder penetrar el alma. Por eso la persona orgullosa cree que no necesita dirección y por eso nunca pide consejo, pero tampoco lo recibe.
La persona orgullosa es obstinada en su propio camino, porque cree que el camino suyo es el correcto y cree que el mundo gira alrededor suyo, alrededor de sus pensamientos. Y para su pesar, el hombre orgulloso va a encontrar que su camino le lleva a la ruina y al dolor. Por eso dice Deuteronomio 29:19, leámoslo rápidamente. Dice el Señor: y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Y mira Juan 8:43 también. El Señor nos está mostrando un espíritu soberbio, el cual no quiere aceptar la reprensión y el consejo de Dios. Juan 8:43 dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. El principal peligro de una persona orgullosa y soberbia es que es segura de sí misma. Querido amigo, puede que en este momento o en este momento de la vida no tengas o no practiques un pecado escandaloso que pueda escandalizar a tu prójimo, a tu vecino. O puede que no estés teniendo hoy actitudes o acciones que te igualen a el vecino borracho o escandaloso que tienes, pero puede que estés siendo engañado por tu propio corazón, que te dice que estás haciendo lo correcto, pero finalmente te vas, para tu sorpresa, dar cuenta que tú también vas para el camino de tu vecino que peca descaradamente. Por ello no hay mayor prueba de que un hombre es un sabio verdaderamente cuando su espíritu es enseñable, cuando su espíritu es humilde, cuando su espíritu es como un jarrón donde puede contener la palabra y el consejo de Dios. En Éxodo 18, 14 al 24 vemos cómo Moisés fue más sabio cuando escuchó el consejo de Jetro, o en Primera de Samuel 25, 23 al 32 podemos mirar cómo el rey David fue más sabio por escuchar el consejo de Abigail. Por ello, querido joven, amigo, antes de poder entrar a este gran tema, recuerda lo importante que es recibir el consejo de Dios con un corazón humilde, y recuerda también que Dios jamás ha decepcionado a quien confía en Él. Recuerda que Dios jamás ha faltado a sus promesas. Por eso si Él dice que cuando recibas el consejo de Él, Él te va a bendecir, créelo, porque Él lo va a hacer. Entonces, de esta manera vamos a empezar este gran bloque, como lo dije, llamado Consejos Generales. Hoy veremos los consejos espirituales. El primer consejo espiritual que vamos a ver hoy, vamos a ver 3 de ellos. El primero sería que por favor trates, querido joven y amigo, de adquirir una visión clara de el pecado y de su maldad. Primero vamos a definir qué es el pecado, para que nuestro pensamiento no dé vuelta, sino más bien vamos a definirlo de una manera concreta. Por favor, vea Primera de Juan 3:4. Primera de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ve por favor a Santiago 2:10. Santiago 2:10 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, ¿qué es el pecado? Es la infracción de la ley. ¿Cuál es la ley de Dios? La ley de Dios está plasmada en 10 mandamientos. 4 de ellos son mandamientos con respecto a nuestro Dios, nuestro Creador, y los 6 restantes son con respecto a nuestro prójimo. Desde que nacemos, infringimos la ley de Dios. Desde que nacemos odiando a Dios, despreciando su ley, su consejo, despreciando los beneficios que Él nos da. Por eso,
es muy importante que mires cuál es realmente el problema del hombre. Muchas personas te van a decir, el problema del hombre es que no tiene recursos para vivir la vida como quiere. El problema del hombre es que la sociedad lo corrompe. El problema del hombre es que de pronto el Estado es corrupto y el Estado no deja prosperar su alma. No, el problema del hombre es el pecado. Y quisiera, joven, que miraras más el pecado con profundidad, que no lo subestimaras, porque el subestimar el pecado no solo es una afrenta ante Dios, sino que subestimar el pecado es una burla a quien te creó y a quien te ha amado desde el inicio. Entonces, mira lo que hace el pecador con respecto al pecado. Mira Proverbios 14, versículo 9. Solo hay un tipo de persona insensata que piensa que el pecado es un juego. Proverbios 14, 9 dice: los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Solo un insensato se burla de lo que es un peligro. Solo un insensato acoge a su enemigo y lo abraza y pretende pensar que nunca le va a hacer daño. Entonces, quisiera que vieras que la tendencia natural de todos los hombres de que nacemos es a minimizar el mal y aliviar lo horrible que huele el pecado. Cuando algo huele feo y mal, se llama hedor. El hombre pretende disminuir o ignorar el hedor del pecado. Muchos dicen errar es de humanos después de haber cometido grandes abominaciones delante de Dios y delante de los hombres. Y esta insensatez, ese pretender minimizar lo horrible del pecado, ha hecho que el Señor sea sensible a nuestras necesidades e insista en lo importante que es ver el pecado como realmente lo es. El no considerar el pecado es como jugar las escondidas y pretender ganar tapándose solo los ojos. No porque quieras ignorar algo quiere decir que eso no exista. Por eso es como ir a un gran basurero, al basurero más grande de todo el mundo, y llevar un frasco de perfume y rociarlo al aire, pensar que por solo una rociada vas a ignorar ese hedor de la basura, de la porquería. Asimismo somos nosotros los seres humanos. Nosotros pretendemos tapar el sol con un dedo siempre, y como somos propensos al pecado, queremos tapar nuestros ojos e ignorar lo que Dios llama que es importante. Por eso, si supieras, joven, qué es el pecado y lo que el pecado ha hecho, no pensarías que la manera como Dios te exhorta es extraña. Tú no ves el pecado como realmente lo es, y nuestros ojos desde que nacemos están ciegos a la culpa del pecado y a su peligro. Por lo tanto, no sabemos o no entendemos por qué Dios insiste tanto en alejarnos del pecado. Por eso, querido amigo, como primer consejo, no dejes que el diablo te persuada a pensar de que el pecado es algo sin importancia. Por eso voy a mencionarte algunos de los daños y características del pecado de acuerdo a la palabra de Dios, y quiera el Señor que podamos llenar nuestra mente de razones para realmente odiar el pecado, para detestarlo de una manera inimaginable. Primero, vamos a ver una característica, y es que el pecado mora o habita naturalmente en el corazón de todo ser humano, de todo hombre y de toda mujer. Mira Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Dice Dios: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Nosotros podemos parafrasear ese versículo y interpretarlo de una manera positiva. Entonces, ciertamente todos son injustos y nadie hace el bien
y todos pecan. En Romanos 3:23, también el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, interpreta este versículo de la misma manera y dice, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Otra característica es que el pecado contamina nuestros pensamientos, el pecado contamina nuestras palabras, contamina nuestras acciones. Y no solo lo hace una vez, sino que el pecado lo hace continuamente, mancha y se hace exponer de una manera horrible todos los días. Y si un pecado no es mortificado de manera efectiva por el poder de Dios, con la ayuda de Dios, ese pecado no solo se va a quedar en un estado, sino que va a terminar en algo peor. Mira Génesis capítulo 6, versículo 5. Dios, mirando a la humanidad, vio que había un patrón en el comportamiento de los seres humanos. Y esto fue una realidad desde hace muchos miles de años y sigue siendo una realidad hasta el día de hoy. Génesis 6:5 dice, y vio Jehová el Creador, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, no era poca, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahora mira Mateo 15, versículo 19. Dice nuestro Señor, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Tercero, el pecado también nos hace culpables a todos y nos hace abominables a los ojos de un Dios que es recto y que es santo, de un Dios que no permite ni permitirá la maldad, ningún tipo de mancha en su presencia. Mira por favor Isaías 64:6. Dice el Señor, si bien todos nosotros somos como suciedad, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Y mira Habacuc, capítulo 1, versículo 13. Muy limpio, dice el profeta a Dios, dice, muy limpio eres tú, oh Dios, de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él. Aquí vemos que el Señor, al ser santo, no va a permitir nunca el pecado ni la maldad de su presencia. Pero la realidad es que nosotros, desde que nacimos, tenemos mancha y maldad. Pero bueno, gracias a Dios la historia no termina aquí, pero quiero que por favor te enfoques en lo horrible que es el pecado. El pecado también, como cuarto, nos deja totalmente sin esperanza de salvación si tratamos de hacerlo por nuestra propia cuenta. En el Salmo 143, versículo 2, dice el salmista, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Y Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El pecado nos arroja a una condición desafortunada, nos arroja a un abismo el cual nos separa infinitamente de conocer al verdadero Dios. El pecado nos separa de conocer a Dios, al verdadero Dios. Por eso es muy feo, porque el pecado
nos va a cegar y nos impide el camino al cielo. Y no podemos salvarnos por nuestra propia cuenta, porque nuestros pecados superan nuestra vida, porque la maldad del ser humano supera nuestra realidad. ¿Y qué sería de nosotros si no hubiera una providencia amable de parte de Dios que no deja que los hombres saquen a rienda suelta sus maldades? Imagínate qué sería de este mundo si Dios no hubiera puesto su mano de gracia sobre nosotros, impidiéndonos el hacer lo que nace de nuestro corazón. Bueno, y como una quinta característica, el fruto o la consecuencia de tener pecado en este mundo es la vergüenza, y la paga, es decir, la consecuencia de tener pecado, no solo es la vergüenza, sino que es la muerte en el mundo venidero. Todos sabemos que vamos a morir algún día en esta tierra, pero hay otra muerte que es la muerte segunda. Y si mueres en esta tierra en pecado, cuando resucites en el día postrero, vas a volver a morir de manera eterna. Mira lo que dice Romanos 6, versículo 21. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de todas las cosas de los que se avergüenzan es la muerte. Y el 23 dice lo mismo, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, amigo, piensa calmadamente todo esto. No por ignorar el pecado y su maldad, no porque pretendas alivianar lo horrible que es el pecado. El pecado va a dejar de destruirte en tu camino hacia la eternidad. Piensa en otra característica triste y despreciable del pecado. El pecado arruinó y arruina la vida del hombre. Piensa qué terrible cambio ha obrado el pecado en la naturaleza de todos nosotros. El hombre ya no es lo que era cuando Dios lo formó del polvo de la tierra. El hombre, dice Eclesiastés 7, versículo 29, el hombre salió de la mano de Dios de una manera recta, él nació recto y sin pecado. En el día de la creación del hombre, como todo lo que Dios creó, el sol, la luna, las estrellas, los árboles, los animales, los frutos, el hombre también era bueno junto con toda esta creación, dice Génesis 1:31. Pero ahora piensa como si esto hubiera sido una película que ha sido grabada. Adelántalo un poco, a 2 revoluciones, y llega hasta el día de hoy. Ahora, ¿qué es el hombre a comparación a como Dios lo creó? Ahora el hombre es una criatura caída, está en la ruina, es un ser que muestra marcas de la corrupción por todos lados. Su corazón es como el de Nabucodonosor, el rey soberbio, que ahora es degradado y es mundano. Ahora nosotros como hombres nos inclinamos a la tierra como bestias. Ahora nuestros afectos son como una casa que está totalmente desordenada, desolada, sin Señor, sin ser ordenada. Ahora el hombre y su corazón está lleno de extravagancia, pero también de confusión y de desaliento. El entendimiento de los hombres es como una lámpara de la cual se ha roto, explotado el foco que la alumbra. El hombre ahora es impotente de guiarse a sí mismos. Ya no podemos distinguir el bien del mal, sino que lo confundimos. Nuestra voluntad ahora es como un barco sin timón, como un barco sin guía, llevado de aquí para allá a toda suerte de deseos, y estamos más propensos a escoger el camino de los hombres o cualquier otro camino, por más ridículo que sea, en vez de elegir el camino de Dios. Entonces, mira qué ruina es el hombre ahora a comparación a lo que pudiera haber sido. Muy bien entenderemos al hombre en comparaciones como ceguedad, como sordera, como enfermedad, como sueño, como muerte,
cuando el Espíritu de Dios nos muestra realmente cómo es el hombre a la luz de las Escrituras. Y recuerda, el hombre es como es ahora. ¿Por qué? Porque el pecado lo hizo así. Otra característica es que pienses que el pecado y el costo del pecado ha tenido un valor inimaginable. El costo de lo que es el pecado costó mucho, y el pagar lo que hizo el pecado en el hombre ha costado lo más precioso. Lo que costó la expiación del pecado y proveer un perdón para los pecadores fue nada más y nada menos que el precioso Hijo de Dios. El Hijo de Dios tuvo que venir a este mundo y tomar nuestra naturaleza para poder pagar el precio de nuestra redención y librarnos de esta maldición de la ley que quebrantamos desde el día en que nacimos. Aquel, es decir, Jesucristo, que era en el principio con Dios el Padre, y por quien todas las cosas fueron hechas, es decir, Jesucristo es la razón por la cual este mundo fue hecho. No fuimos creados nosotros para complacernos a nosotros mismos. Todo este mundo y la creación fue hecha por una sola persona, y ese es Jesucristo, pero Él debía sufrir por el pecado, porque ya ves todo lo horrible que ha hecho el pecado en el hombre. Y el justo, es decir, Jesucristo, fue dado por todos los injustos y debía morir la muerte que nosotros tuvimos que haber muerto. Y antes de cualquier camino al cielo pudiera ser abierto a cualquier alma, tuvo que el Hijo de Dios ser sacrificado. Mira al Señor Jesucristo cómo fue rechazado y cómo fue despreciado de los hombres. Él fue azotado, injuriado, tratado como lo peor por tu pecado. Y en la cruz del Calvario, Él exclamó un grito de agonía, pues sufrió. Dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y mira lo que costó el precio del pecado. El sol se oscureció cuando murió Jesucristo, y las rocas se partieron al verlo morir. Considera entonces cuánta es la maldad y la culpabilidad del pecado. Mira cuánto costó. Por eso, a manera de aplicación, querido joven y amigo, hemos visto esto a grandes rasgos. Muy poco se habla del pecado, pero pues tenemos tema que acaparar. Como tema de aplicación es: llénate de muchas razones para odiar el pecado. Mírate a ti mismo. Mírate a veces fracasando, mírate a veces angustiado, con poca valentía, con poca sabiduría, despreciado y despreciando a los demás por culpa del pecado. Entonces, llénate de razones para odiar el pecado. El odio al pecado es un odio constructivo, un odio creador que va a dar lugar a el temor a Dios. Considera cada día lo horrible y malo que es el pecado y cómo éste arruina la vida de los hombres. Piensa cómo el pecado echó del Edén a nuestros primeros padres. Piensa también que el pecado fue el motivo del diluvio, el diluvio que arrasó con el mundo de la antigüedad. Mira cómo el pecado también hizo que descendiera fuego sobre Sodoma y Gomorra. Mira cómo el pecado también hizo que las huestes de Faraón en el Mar Rojo fueran ahogadas. Mira cómo el pecado también destruyó las 7 naciones malvadas de Canaán. Mira cómo el pecado también esparció a las 12 tribus de Israel sobre toda la faz de la tierra. El pecado solo causó todo esto y podemos hacer una lista larga de lo que ha hecho. Pero mira también y considera en todo el sufrimiento y el dolor que el pecado ha causado y sigue causando hasta el día de hoy. Dolores, enfermedades, muertes, contiendas, pleitos, divisiones, envidias, celos, malicia, engaños, fraudes, estafas, violencia, opresión, robos, egoísmo, crueldad, ingratitud, etcétera. Una lista larga de consecuencias horribles del pecado. El pecado es lo que ha amargado y echado a perder el rostro de la creación de Dios. Por eso considera estas cosas. No juegues con veneno, no bromees con el infierno. ¿Tú tomarías un carbón encendido y pretenderías pensar que esto no te va a hacer daño?
No. ¿Protegerías a tu enemigo de muerte? ¿En tu seno lo abrazarías? ¿Le darías un beso en la frente? Claro que no. ¿Seguirías viviendo, querido amigo, como si no te importara nada si tus pecados han sido perdonados o no? Despierta, por favor, querido amigo, y mira qué peligroso es el pecado. Mira que lo que leíamos, el predicador dice en Proverbios 14:9 que los necios, y nada más que los necios, es decir, los insensatos, solo ellos se atreven a burlarse del pecado. Solo ellos juegan con lo que no se puede jugar. Por eso, ora a Dios, amigo. Mira lo que Dios te pide en este día. Ora a Él pidiéndole que te enseñe la verdadera maldad del pecado. Si quieres salvar tu alma, querido amigo, levántate y ora. Y reconoce lo horrible que es el pecado. Y mira el pecado como Dios lo ve. Dios lo detesta. Entonces aborrécelo tú también. El segundo consejo espiritual es, bueno, primero que por favor consideres el pecado tal y como es, y el segundo es que te ocupes de conocer a Jesucristo, nuestro Señor. Por favor, ve a Juan, capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Querido hermano, amigo y joven, hoy vimos el punto anterior, un panorama oscuro y desagradable de la humanidad. Pero Jesucristo es el gran pero. Dios nos ha dado a Jesucristo para darnos la vida eterna. Vimos que el pecado nos ha separado de la vida eterna, que nos ha separado de Dios, pero Jesucristo vino a conciliarnos con el Padre. Jesucristo, querido amigo, es lo más importante y lo principal de la religión. Él es la piedra angular del cristianismo. La piedra angular es una estructura importante que sin ella todo el edificio se vendría abajo. Jesucristo es el fundamento de la verdadera religión. ¿Has visto tú cómo mucha gente adora a muchos dioses? Muchos adoraban al sol, a la luna, otros a Baal, otros hasta a Satán, pero solo Dios es el Dios verdadero, el Dios de toda la tierra, y Él se ha dado a conocer por medio de Jesucristo. Hasta que conozcas a Cristo, todas las advertencias que te hemos dado, todo el consejo de Dios va a ser inútil si tú no te acercas a Jesucristo y lo conoces. Una religión y vida sin Cristo es el despropósito más grande de todos. Hay muchos despropósitos en esta vida, pero el más grande y el más desolador es vivir una vida sin Jesucristo. Pero entonces, ¿qué significa conocer a Cristo? Y no quiero que me malentiendas en este punto. Conocer a Cristo no es conocer meramente el nombre de Cristo, sino más bien es conocer lo que viene por medio de Él. Es conocer su misericordia, su gracia, pero también el poder que hay en Él. Es conocerle a Él, no solo por el oír, sino más bien conocerle por la experiencia que tengas de tener una relación, una comunión con Él. Dios quiere entonces, ¿cómo quiere Dios que tú lo conozcas? Dios quiere que le conozcas por fe. Así como dice el apóstol Pablo en Filipenses 3, versículo 10. Dice que el poder de la resurrección de Jesucristo y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, va a hacer que lo conozcas por fe. Dios quiere que tú puedas decir de Él que Él es tu paz, que Él es la llenura de tu corazón, que Él es tu fuerza, que Él es tu médico, que Él es tu pastor, que Él es tu salvador, pero que Él es tu Dios. ¿Por qué la Biblia subraya tanto esto? Porque solo en Cristo habita la plenitud de la deidad. Esto está en Colosenses 1:19. ¿Qué quiere decir? Que los esfuerzos vanos del hombre por conocer a Dios en sí mismo, o ver a Dios en las demás personas, o incluso pretender descaradamente
como decir que Dios está en los animales o que Dios es el sol. El Señor dice que solo Jesucristo es la imagen visible del único y verdadero Dios. Por eso, el cristianismo puede que sea llamado a veces como pretencioso, porque es la verdad. El Evangelio de Jesucristo es la verdad y por lo tanto excluimos a todas las demás religiones. Solo en Jesucristo hay una visión plena de todo lo que tenemos que hacer para satisfacer no solo al Dios que nos creó, sino más bien también para satisfacer las reales necesidades de nuestra alma. Todos nosotros solo somos pobres, criaturas vacías, carentes, es decir, no tenemos justicia en nosotros. Somos débiles, no tenemos paciencia, no podemos o no tenemos el valor de ponernos en pie por nosotros mismos, no tenemos nuestras fuerzas o fuerzas en nosotros para seguir adelante, o tampoco vamos a tener las fuerzas para progresar en este mundo malo. Pero solo en Jesucristo podemos encontrar gracia, podemos encontrar paz, alegría, sabiduría, rectitud, santificación y también redención. Es solo en la proporción que vivimos en Él donde podemos podemos llegar a ser cristianos fuertes, cristianos sabios. Y cuando Cristo es nuestra confianza, cuando Él lo es todo en nosotros, vamos a estar preparados para la batalla de la vida y vamos a poder vencer la muerte gracias a su poder. Solo entonces, confiando en Jesucristo y conociéndole a Él, vamos a estar preparados para la jornada cotidiana y vamos a poder salir adelante. Vivir en Cristo es valernos totalmente de Él. Vivir o conocer a Cristo es hacer todo en su fuerza, es mirar constantemente a Él, y conocer a Cristo es el verdadero secreto de la prosperidad espiritual. Mira lo que dice Filipenses 4:13. El apóstol dice que todo lo puede en Jesucristo, porque Él lo fortalece. Es decir, que si Cristo no nos diera fortaleza, no hubiéramos sido capacitados para vivir esta vida. Por eso hoy, querido joven, presentamos a Jesucristo como el verdadero tesoro. ¿Qué es el dinero? ¿Qué son las riquezas cuando van a perecer? Solo hay un tesoro invaluable, y la perla de gran precio, la más valiosa de todas, es Jesucristo. Entonces, ¿cómo podemos conocer a Cristo? Te puedes preguntar. Bueno, mira Juan 5, del 39 al 40. Mira lo que dice Jesucristo acerca de Él. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿No queréis venir a mí para que tengáis vida? Entonces, ¿cómo puedes conocer a Jesucristo? Por las Escrituras. Toda la Biblia habla de Cristo. Los evangelios hablan de su vida, hablan de cuando Él estuvo en la tierra. En el principio, el Pentateuco, la Torá, habla de cómo Cristo, por medio del poder de Dios, formó este mundo y le dio sentido y amó a un pueblo para redimirlo, para hacerlo santo. Los profetas hablaron de Él también, profetizaron de que un día vendría alguien ungido por el Espíritu de Dios para salvar al mundo y darle sentido a la vida. Las cartas hablan también, las cartas del Nuevo Testamento hablan que las palabras de Dios son vida para quienes las oyen y las siguen. Y el Apocalipsis también habla de que Cristo es Rey vencedor, que Cristo no solo que Cristo no es un agente pasivo en la historia de la humanidad, sino que es el propósito de esta humanidad, y que un día vamos a ser llamados a juicio y que el juez va a ser Jesucristo. Entonces, ¿cómo lo conoces? En las Escrituras. Todas las Escrituras hablan de Él. Abre una página al azar
y vas a encontrar a Cristo en ellas. Entonces, ¿qué deberías hacer para conocer a Jesucristo? Bueno, que este sea tu primer paso, querido joven. Acude a Él. ¿Quieres consultar a tus amigos? ¿Cuántas veces los jóvenes son tan propensos a recibir consejo o a pretender recibir consejo de quien no tiene sabiduría? Acudimos siempre a la persona equivocada, pero cuando acudes a Cristo nunca te vas a equivocar. Él nunca te va a decepcionar. No consultes a tus amigos, querido joven, consulta a Cristo, porque Jesús es y será el mejor amigo que podrías tener sobre esta tierra. Mira que Proverbios 18:24 habla de que un amigo puede ser más unido que un hermano. Y hay un himno que dice: oh, qué amigo nos es Cristo. Jesucristo es el mejor amigo. Su amistad es una amistad realmente sincera, porque Él contiene las verdades que cobijan a la humanidad. Él nunca te va a engañar. Muchos amigos tuyos van a pretender ofrecerte su amistad para después ellos recibir algo a cambio, o para que después te des cuenta que nunca les importaste, que tú solo eras su pasatiempo, o tú solo eras el recurso para aprovechar o gastar tu tiempo libre. Pero Cristo no es así. Jesucristo es el mejor amigo y Él se hará más unido que un hermano. Y Jesucristo lo es todo para nosotros los cristianos. Jesucristo es más que un amigo. Él es nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Redentor. Pero su amistad jamás nos ha defraudado. Él dio su vida por sus amigos. Estoy seguro, querido joven, que tú no serías capaz ni siquiera de dar la vida ni por ti mismo, ni por tus padres, ni por tus amigos. Pero Jesucristo dio su vida por extraños. Mira que Jesucristo fue tan buen amigo de gente que no era buenos amigos. Cuando Jesucristo fue apresado y fue llevado a la muerte, sus amigos lo abandonaron. Así somos nosotros somos amigos que abandonan, somos amigos muy hipócritas, pero Jesucristo no lo es. Y Jesucristo dice en los evangelios que Jesucristo amó a sus amigos y los amó hasta el fin. Entonces, querido amigo, conocer, amar y seguir a Jesucristo será tu mayor bendición. ¿Pero cuál bendición? Bueno, vamos a dar unas bendiciones. Amigo, ¿te sientes a veces indigno por tus pecados? ¿Te sientes abrumado por tus pecados? No temas, porque la palabra de Dios dice que la sangre de Cristo limpia todo pecado. En Isaías 1:18 dice: si tus pecados, amigo, fueren como la grana, es decir, abundantes, serán emblanquecidos como la nieve. Y si tus pecados fueran tan vistosos y llamativos como lo es el color rojo, Dios va a limpiarte, va a hacer de tu vida que seas como la blanca lana. Jesucristo te va a dar el poder para ser hijo de Dios, aun cuando te sientas débil y cuando sepas que no tienes poder para seguirle. Jesucristo te va a dar el Santo Espíritu para que more en ti, para que te separe para Él para siempre. Jesucristo te dará un corazón nuevo y pondrá de ti un nuevo espíritu. Joven, en algunos momentos va a ser inevitable que te sientas perturbado o abrumado. Vamos a ver en el transcurso de la vida que hay muchas cosas que nos superan, muchos retos grandes que nos van a superar y nos van a intimidar, pero no temas. No hay espíritu malo que Jesucristo no pueda echar fuera, y no hay enfermedad del alma que Jesucristo no pueda sanar. ¿Tienes dudas, amigo? ¿Tienes temores? Échalas fuera, porque Jesucristo dice: venid a mí, y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Entonces Jesucristo fue joven, y Él también conoce el corazón de cada uno de los jóvenes aquí presentes.
de los hermanos aquí presentes. Él conoce nuestros problemas, Él conoce nuestras tentaciones, Él conoce nuestras dificultades, pero también nuestras adversidades. En los días de su carne, Jesucristo fue como tú, un joven de un pueblo llamado Nazaret. Y Él conoce por experiencia la mente del joven. Él puede sentir tus males porque Él también sufrió. Él puede sentir lo difícil que puede ser sobrellevar una providencia de tentaciones o pruebas, porque Él también fue tentado, pero Él no pecó. Ciertamente entonces no tienes excusa, joven, si huyes de un Salvador como lo es Cristo, y no tienes excusa si desprecias a un amigo como este. Por eso, escucha el pedido, escucha el consejo del Señor. Si amas la vida, ocúpate de conocer a Jesucristo. Como último, nunca olvides, como último consejo espiritual, nunca olvides que nada en la vida es más importante como tu alma. Mira Proverbios 4:23 lo que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él proviene o mana la vida. Hay una versión en la Biblia de las Américas que dice, que nos da una explicación un poco más clara de la intención del predicador. Mira lo que dice esta versión: con toda diligencia guarda tu corazón, porque del corazón brotan los manantiales de la vida. Mira lo que dice Dios en Deuteronomio 4:9. Deuteronomio 4:9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿De qué manera cuidarías lo más importante del mundo? ¿Qué dirías de pronto si un banco te diera a cuidar muchos millones de lingotes de oro? ¿Con qué diligencia lo guardarías, sabiendo que hay peligros alrededor? Si tienes que guardar algo es porque está expuesto a algo, es porque hay muchos peligros que pueden sobrevenir, porque hay enemigos que quieren quitar lo precioso. Entonces, si alguna vez imaginaste que te dieron algo para guardar, un tesoro invaluable, dinero, ¿cómo lo guardarías? Pero ni el mayor secreto o receta del mundo puede ser más guardada que tu propio corazón. Dios, que es el creador del alma, quiere que la cuides, porque estás siendo o vas a ser sujeto de muchos peligros. Vimos en enseñanzas anteriores que hay muchos enemigos de tu alma. Y los enemigos de tu alma no solo quieren asustarte, como el mundo hace ver al diablo, que solo está el diablo para hacerte sentir un susto. No, los enemigos de tu alma quieren destruirte y no van a cesar hasta que te destruyan de verdad. Por eso piensa que hay cosas que se van a acabar para siempre. Todo lo que ves, todo lo material, todo lo que ves, incluso a tu vecino, a las personas que voltees a mirar, todas ellas van a perecer. Pero ¿sabes qué se va a permanecer? Tu alma, porque tu alma no puede morir. Tu alma es eterna y vivirá para siempre. El mundo y todo lo que hay en él va a pasar. No obstante, dice segunda de Pedro 3:10, que la tierra y las obras que hay en este mundo van a ser quemadas. Las obras de los estadistas, todas las obras de los escritores, todas las obras lindas de los pintores que están en los museos de Europa, todas las obras de los arquitectos, los monumentos, todo va a tener fin. Pero ¿sabes qué no va a tener fin? Lo que va a sobrevivir después de que todo acabe será tu alma. Tu alma Dios la creó para que fuese eterna. Y en Apocalipsis 10:6 dice que habrá la voz de un ángel que va a decir que ya no habrá más tiempo. Pero eso no se va a decir de tu alma. Tu alma después del juicio va a empezar otra existencia. Por eso, amigo, joven, te ruego que comprendas que tu alma es lo único por lo cual
vale la pena vivir. Tu alma es la parte de ti que siempre debes considerar de primero. Ningún lugar, ninguna actividad, ningún empleo, ningún amigo es bueno si lastiman tu alma. No hay ningún amigo que merezca confianza, o no hay ningún amigo, no deberías considerar a alguien amigo si este amigo toma como ligero las cosas de tu alma. Tus amigos en la vida vas a ver, o supuestos amigos, vas a ver que te van a llevar a pensar en cosas superficiales, vanas, pero eso no es un amigo, querido joven. Si los consejos o lo que te aconsejan tus amigos va a terminar en desobedecer a Dios y a despreciar tu alma, aléjate de ello. El hombre que daña tu persona, el hombre que daña tu propiedad o tu carácter, solo te hace daño temporal, pero el enemigo verdadero es el que obra para dañar tu alma. Ese es el verdadero enemigo. Por eso, si tú no estás cuidando tu corazón en este momento, hay alguien que sí está atento a tu alma. Dice la palabra de Dios que hay un enemigo que está atento a destruirte, y cuando parpadees, él va a atacar. Por eso el diablo está esperando a que los muros de tu corazón se agrieten o se destruyan para poder arruinarte. Por ello, para cuidar tu alma, piensa en el propósito de tu vida. Piensa por un momento por qué fuiste enviado a este mundo. Tú no viniste a este mundo solo para comer o a beber. Tú solo no viniste a este mundo a vestirte o a hacer cosas, digamos que a entregarte a los deseos de tu carne. No solo para darte gustos, sin importar a dónde te lleve. No viniste solo aquí para trabajar, no viniste aquí solo para dormir, para reír, para hablar, para divertirte y no pensar en ninguna otra cosa más que el presente. No, tú fuiste creado para algo más alto y mejor que esto. Fuiste creado para capacitarte para la vida eterna. Tu cuerpo solo tiene la intención de ser la casa o la habitación para tu espíritu que nunca va a morir. Y hacer que tu alma sea el siervo o el sirviente de tu cuerpo es una afrenta a Dios como muchas la hacen. Y en lugar de hacer que el cuerpo sea un servidor del alma, como es el propósito de Dios, lo convierten en su Dios. Y recuerda lo que nuestro catecismo dice. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y disfrutar plenamente de Él para siempre. Entonces, joven, recuerda que Dios no hace acepción de personas. A Él no le importa si tienes la mejor ropa, si tienes los mejores bienes, si tienes el mejor rango, si tienes una buena posición. Él no ve con los ojos del hombre el santo más pobre que haya muerto en un asilo de pobres. Es más noble a los ojos de Dios que un hombre rico y pecador que haya muerto en un palacio. Por eso Dios no ve riquezas, no ve títulos, no ve belleza, ninguna otra cosa semejante. Lo único que Dios ve es el alma inmortal. Entonces Dios mide a cada uno de acuerdo con una sola norma y una sola medida, y ese es el estado de tu alma. Entonces, como aplicación para cuidar tu alma, agradece a Dios por la vida cada día y motívate a hacer lo correcto delante de Dios, y por ende también procura hacer lo correcto delante de los hombres. No te olvides de esto. Piensa mañana, al mediodía, en la noche, sobre los intereses de tu alma. Levántate cada día deseando hacer lo bueno. Dice el pastor Ray, haciendo una ilustración o dando una ilustración de un ilustre pintor del mundo antiguo llamado Zeuxis, y él se esforzaba mucho por realizar este arte. Era muy dedicado, muy detallista, y le preguntaban por qué se esmeraba tanto y por qué se esforzaba de una manera tan exagerada por realizar cada cuadro, y él contestaba: porque yo pinto para la eternidad. El artista entonces en este caso eres tú, querido joven. Tú vas a trazar unas líneas en el lienzo de tu vida. Preocúpate de que tu vida no sea una vergüenza.
sino que al final de tus días, si se te mostrara tu vida como una película, asegúrate de que no sea una película vergonzosa, que despreció lo que no tuvo que haber despreciado. Pon el alma que tienes inmortal delante de tus ojos, y cuando te pregunten por qué vives así, tan serio y preocupado y diligente por tu alma, bueno, contéstales: porque vivo para mi alma. Créeme que va a llegar un día pronto, donde el alma será lo único el que el hombre va a pensar. Y cuando el juez de todas las cosas esté pidiendo cuentas, te vas a dar cuenta lo importante que fue considerar tu alma y cuidarla. Por eso piensa hoy, querido joven y amigo, ¿está tu alma salva o está perdida? Bueno, demos gracias al Señor.